Lucas es un médico que escribe este evangelio y lo hace de una forma tal que él pretende, precisamente guiado por Dios, obviamente. Cuando él escribe a Teófilo, él escribe una carta para contarle de manera bien ordenada, bien articulada, lo que sucedió con Jesucristo. Permiso, me voy a sacar. Pero cuando él escribió, no dijo voy a escribir parte de la Biblia. Él escribió, ¿cierto?, las buenas noticias a Teófilo. Y más adelante la iglesia descubrió que este escrito estaba inspirado por Dios y fue, ¿cierto?, considerado dentro de lo que nosotros tenemos hoy en día, el Nuevo Testamento. Pero Lucas era un médico, era un profesional de aquel tiempo, con todas las limitaciones, obviamente, que habían en aquel tiempo, ¿cierto? Si uno iba al médico y lo operaban, bueno, había enfermedades que no tenían solución. Una apendicitis, por ejemplo, pasaba peritonitis. ¿Qué diablo? Pero Lucas escribe, está relatándonos la historia de Jesucristo, su ministerio, cómo él lo está llevando adelante, y es increíble. Y una de las cosas que más destaco de Lucas es que él resalta el trabajo de las mujeres. La semana pasada le dimos lectura a los primeros versículos que voy a leer para continuar con el 4. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras, Jesús, hablando con el pueblo que le oía, entró en Capernaum, que era el lugar, el asiento, ¿cierto?, que él usaba, el centro de poder, donde salía para todas partes a predicar. Y el siervo de un centurión, me fui al 7, estoy en el 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Se acuerdan que eligió a 12, pero tenía más discípulos, ¿cierto? Pero estos son seleccionados para ser entrenados por el Señor Jesucristo. Entonces Jesús está con ellos, les da, ¿cierto?, enseñanzas de la vida diaria, en lo práctico, pero también aparte los tomaba para enseñarles cosas del reino de Dios. Dice: y algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Es decir, para el primer siglo, esto rompe el esquema y la tradición, porque las mujeres estaban relegadas a un segmento así bien aparte. Pero Jesucristo toma a las mujeres y les da la importancia que merecen. Y sabemos que en el reino de Dios no hay hombre ni mujer, ni griego, ¿cierto?, ni judío, ni esclavo, ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. No obstante de eso, las Escrituras nos enseñan que el hombre tiene, ¿cierto?, ciertas responsabilidades que Dios le ha encomendado, y la mujer también. Y juntos son un complemento para llevar adelante un matrimonio, en el caso que existe un matrimonio, ¿cierto?, para trabajar en la obra de Dios. Hay un complemento. Entonces las mujeres servían aquí a Jesucristo. Jesús estaba contento por el trabajo que ellas hacían. Así que podemos ver que la mujer es exaltada. El cristianismo es la única religión, por decir, no me gusta el nombre, el cristianismo es el único que levanta a la mujer y la pone en un sitial tan alto. Porque en el Islam, para que ustedes sepan, los hombres pueden hacer lo que quieran con las mujeres, asesinarlas, cortarle la nariz, cortarle la oreja, usan esas famosas jurkas que solamente ven los ojos. Entonces la mujer está relegada a una condición, digamos, de indignidad. Y Dios le dio dignidad a la mujer, y lo podemos ver aquí. Jesús está con ellas. Ellas les sirven con sus bienes, pero también están ahí en esta parte donde se está anunciando el reino de los cielos. Especialmente María Magdalena, que ella fue liberada, tenía 7 espíritus inmundos. Ella en un momento jugó con el mundo de las tinieblas. Hoy día los jóvenes, por ejemplo, juegan con la ouija, con el tarot, con la astrología, ¿cierto? Y dependen de esas cosas. Y esa es una puerta que se abre a un mundo de los espíritus, de los demonios. Y esta mujer había participado de alguna forma en este mundo
Por lo tanto, los demonios, que son espíritus, ¿cierto?, que anhelan poseer un cuerpo, que vagan por todos los lugares secos y desiertos buscando reposo, no lo encuentran. Pero cuando un ser humano, hombre o mujer, abre la puerta a este mundo, entonces no pierde la oportunidad y son poseídos. Toma control de su mente, toma control de su voluntad, como vamos a ver, y suceden muchas cosas horribles, pero esta mujer fue liberada. Estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Entonces podemos ver que el evangelio penetró también a círculos de poder en la política. El evangelio, las buenas noticias del reino estaban entrando allí. Recuerden que Lucas nos está relatando 30 años después, aproximadamente 35 años después, que Jesús murió, resucitó y fue llevado al cielo. Por lo tanto, los cristianos, la iglesia primitiva o la comunidad cristiana del primer siglo, ellos estaban apasionados, divulgando la pasión de Cristo. El mensaje central de los cristianos del primer siglo es que Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo viene. Y todo el proceso de la pasión, ellos lo estaban llevando a todas partes y estaba penetrando en todas las ciudades, las aldeas, círculos de poder. Así que el evangelio estaba alcanzando las buenas noticias de que Dios vino a salvarnos por medio de Jesucristo, alcanzando a millares de personas. Es una cosa grandiosa que podemos ver. Las buenas noticias, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios nos ama. Pero también la noticia es que si alguien no se arrepiente, entonces un día tendrá que enfrentarse cara a cara frente a Dios y ser juzgado por haber rechazado su amor. Por lo tanto, el hombre tiene la posibilidad de reencontrarse con Dios, de reconciliarse con Dios por medio del mensaje de la buena noticia que ha traído Jesucristo. Versículo 4 dice: y juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. Qué interesante, recuerden que la fama de Jesús estaba por toda Judea, por toda Galilea, por las ciudades pequeñas o las aldeas pequeñas. La noticia de Jesucristo y su fama se extendía por todos esos lugares. Por lo tanto, toda la gente quería ir a Jesús. Uno se pregunta, pero ¿cómo si Israel tenía su propia religión? Tenía el templo, tenía los sacrificios, estaban los sacerdotes, estaba todo eso. Entonces uno puede darse cuenta que la religión por sí misma no es suficiente para redimir al hombre. Porque la religión, fíjense que es un término en latín que significa religar. De ahí viene la palabra religión, religar. Y es el intento del hombre de él crear su propio método para tratar de alcanzar a Dios. De ahí que tenemos tantas religiones en el mundo. Es el invento del hombre. El hombre ha creado, ¿cierto?, diferentes tipos de religiones para tratar de alcanzar a Dios. La religión. Pero eso no es suficiente. El hombre demanda, ¿cierto? Dios, más bien dicho, demanda una cosa más. Es distinto, es diferente a lo que el hombre ha creado. Dios pide una cosa: que el hombre pueda rendirse con todo su ser, su voluntad, su mente y su corazón ante Él, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Es la forma en que Dios nos acepta. No hay otro camino. La religión inventa otro camino. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos tienen un número determinado de salvos que van a ir al cielo, 144,000. Y cuanto más obras hagan ellos, entonces si alguien se destaca en obras, el último de los 164 cae y sube otro. Pero Dios no es así, porque la salvación es por gracia, por fe. Dios nos dio un regalo de la salvación. Y ahora toda la multitud que está aquí va a escuchar una enseñanza de Jesucristo que es por medio de una parábola. ¿Por qué Jesucristo le va a hablar por parábolas a ellos? ¿Por qué no entrega un mensaje directo? La parábola no es otra cosa que una enseñanza espiritual tomada de las cosas de la vida diaria. Jesús va a usar, por ejemplo, Jesús usa las ovejas, usa, ¿cierto?, el trigo, usa la cizaña, usa todo lo que está relacionado con la tierra para ilustrar enseñanzas del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque precisamente una de las actividades que realizaba el pueblo de Israel en aquel tiempo era trabajar la tierra. Otros trabajaban la pesca en el mar de Galilea o en el mar, ¿cierto?, grande allí. Pero de una u otra manera todos conocían
Por lo tanto, Jesucristo va a usar algo de la vida común que ellos pueden entender claramente para enseñarles las cosas del reino de los cielos, por parábolas. Entonces dice así, y esta es una de las parábolas más conocidas que el cristianismo, ¿cierto?, ha predicado por siempre. Dice aquí, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y el foco aquí no está en el sembrador, está en la semilla y está en la clase de tierra que recibe la semilla. Así que el sembrador aquí no es importante. Hoy día podemos ver iglesias donde los sembradores o los pastores son lo más importante, pero no es así en el reino de Dios. Aquí en el reino de Dios es la palabra que es sembrada en el corazón de las personas. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, dice, se la comieron. Entonces, una semilla cayó, dice ahí junto al camino, vinieron las aves y se comieron esa semilla. Otra parte cayó sobre piedra y nacida, ¿cierto? Brotó, se secó porque no tenía humedad, estaba seco. Otra parte cayó entre espinos y los espinos, dice que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100%, al 100 por 1, dice aquí. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús dice el que tiene oídos para oír, oiga? Porque todos estaban escuchando ahí el mensaje, la enseñanza que Jesús estaba entregando por medio de la parábola. Porque había una condición de rechazo que estaba presente en el pueblo de Israel. Estaban tan ellos imbuidos por la religión, por su práctica, ¿cierto?, externas de la religión, que ellos se acomodaron a ese sistema. Es decir, para ellos era bueno ir al templo, presentar una oveja, presentar 2 palominos, hacer los sacrificios, ir 3 veces al año, ¿cierto?, las grandes fiestas que celebraban, la Pascua, el Yom Kippur, etc. Y para ellos estaba bien, porque ellos pensaban que Dios los aceptaba por eso. Entonces Jesús dice que tiene oídos para oír, oiga, porque en medio de esta gente había personas que podían discernir el mensaje más allá de las cosas de la religión, de las prácticas externas de la religión, y podían entender claramente hacia dónde estaba apuntando Jesucristo con las noticias del reino de los cielos. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjense en Isaías, el capítulo 6, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, el versículo 9 y 10. Este capítulo es extraordinario, porque Isaías es llamado para servir a Dios. Él tiene una experiencia porque contempla la gloria de Dios. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Y escuché una voz que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? A Isaías dice, envíame a mí. Y precisamente en el versículo 9 y 10, en el versículo 9 y 10 del capítulo 6, Dios le dice a Isaías, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El mensaje que traía Isaías era un mensaje duro, un llamado al arrepentimiento. Pero Israel, o el pueblo de Judá en este tiempo, que es antes que Babilonia los destruyera, estaba tan engrosado en la idolatría y en su religiosidad que no tenían oídos. Aunque escucharan el mensaje no iban a entender. Así como mucha gente hoy en día que son religiosos y escuchan hablar del evangelio, pero no entienden. Y no es porque Dios no quiera que entiendan, sino que su corazón está arraigado en otras cosas. Por lo tanto, toda su atención está desviada hacia eso que es el centro de su vida. Pero cuando hay una intención del corazón de querer, ¿cierto?, escuchar a Dios,
de querer conocerle, entonces Dios se mueve por medio de su Espíritu Santo para hablarnos a nuestro corazón, para que nosotros entonces entendamos el mensaje de Dios. Una noche Jesús estaba allí en Jerusalén, vino un hombre que era del grupo que gobernaba Israel, el Sanedrín, Nicodemos, vino de noche a él y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dice: Nicodemos, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo? ¿Puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y le dice Nicodemo: ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes estas cosas? Lo que es nacido de la carne es lo que le dijo Jesús, exactamente es. Si tú piensas, porque eres nacido aquí en Israel, que tu madre es israelita, tu padre es israelita, te digo que eso no sirve. Lo que es nacido de la carne es. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque es la única forma, dice, para entrar. Jesús primero dice: nadie puede ver, pero después le dice: nadie puede entrar. Y uno de los grandes problemas del ser humano hoy en día, que no logra comprender el mensaje de Jesucristo, y por eso que no está entrando al reino de los cielos. El reino de los cielos es vincularse con Dios por medio de Jesucristo. Cuando yo me arrepiento, confieso y creo en Jesucristo, yo soy recibido por Dios y literalmente estoy siendo controlado y gobernado ahora en el reino que Dios ha traído, ¿cierto?, para gobernar mi corazón. Y un día va a ser algo literal. Jesucristo viene por segunda vez y va a instaurar su reino por 1000 años. Y ahí todo el mundo, ¿cierto?, va a disfrutar de las bondades del reino. Pero para estar con Dios, con Jesucristo, es necesario entonces hacer lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Muy bien, aquí tenemos esta parábola. Dice, volvamos a Lucas. Dice, aquí el versículo 8. Cayó en buena tierra. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, el que realmente de esta multitud que está aquí tiene una necesidad de conocer a Dios, entonces va a entender el mensaje. Pero los otros, aunque tengan oídos, no van a comprender, o su entendimiento, porque su corazón está cerrado a Dios, porque está gobernado por otras cosas. Entonces sus discípulos, ¿quiénes? Sus discípulos, los 12 más otros discípulos que Jesús tenía, le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y eso también es interesante, porque nosotros como hijos de Dios le podemos preguntar a Dios cuando leemos la Escritura de forma devocional, cuando estamos en una relación íntima con Dios, meditando en la Escritura, le podemos decir: Señor, si no lo entiendo, ¿qué significa? ¿Qué me quieres hablar a mi corazón? ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Qué quieres cambiarme? Y son preguntas válidas que tenemos que hacerle a Dios. Señor, ¿cómo quieres hacer esto en mi vida? Señor, ¿qué quieres cambiar? ¿Por qué, Señor? No entiendo, pero sé que tú estás obrando y debemos confiar en Dios. Entonces, tal como los discípulos antaño, nosotros también podemos preguntarle a Dios. Y la pregunta que ellos hicieron fue específica: Señor, ¿qué significa? No entendían ellos, siendo discípulos. Estaban los 12 y los otros no comprendían muy bien qué significaba esta parábola. Y les dijo, el versículo 10, atención: a vosotros os he dado a conocer los misterios, que es secretos, es la palabra secreto en realidad, porque misterio, ¿cierto?, es una palabra en el idioma griego, pero la palabra real es secreto. Fíjense que Jesucristo, esto fue escrito en griego. Jesús hablaba arameo. Así que Lucas se escribe en griego. Así que muchas palabras fueron traducidas del hebreo al griego en consonancia con la influencia griega que existía. Entonces, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes? A nosotros, los discípulos. Las cosas que Dios tenía preparadas de antemano, Dios las revela a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus discípulos. Por ejemplo, una de ellas se encuentra en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15.
buscar el versículo? 1 Corintios 15. Versículo 51. Dios revela sus misterios, es decir, las cosas secretas, a sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas cosas que están en el Antiguo Testamento son como una sombra proyectada que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así que cuando los discípulos le dicen, ¿qué significa esto? Jesús les dice a ustedes pueden conocer estos misterios. Y fíjense, Pablo escribe a la iglesia de Corinto, pero nos escribe a todos nosotros. El versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. En consonancia con lo que Jesucristo está hablando. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces volvamos a Lucas, los misterios que Dios revela. En Efesios también, el capítulo 3, Dios le revela a Pablo un misterio que estaba oculto, que Dios revela el Evangelio ahora a los gentiles y Dios forma la iglesia. Entonces, estas cosas son para nosotros. Así que ninguna profecía o ningún texto en particular de la Biblia, ¿cierto?, es exclusividad de un grupo, ¿cierto?, de élite para interpretarlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y todos nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y podemos comprenderla. Entonces, en el versículo 10 le dijo, a ustedes es dado a conocer los misterios del reino de Dios, en Lucas, volviendo, pero a los otros, ¿quiénes nosotros? Los otros que están cegados por las cosas de este mundo y por su religiosidad. Los otros que no tienen disposición de escuchar la palabra de Dios, que se burlan. Como Pedro dice, que en los últimos tiempos vendrán burladores, diciendo, oye, ¿dónde está la promesa de la venida de Cristo? Burladores han existido. Y aquí habían religiosos, burladores, hombres que estaban al acecho para tomar cualquier palabra de Jesús para acusarlo, cosa que pudieran meterlo preso y matarlo finalmente. Pero a los otros, a ellos, a los de duro corazón, ¿cierto?, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No es que Dios esté cerrado a un grupo de hombres en particular, porque la Biblia dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es para todo el mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por Él. Así que, pero aquí están los otros, como en el mundo. Hoy día tú hablas con la gente, no quieren saber de Dios, no quieren escuchar de Jesús, no quieren leer la Biblia, no tienen idea qué significa un texto de la Biblia, porque no quieren saber de eso. Pero nosotros que somos discípulos de Jesucristo sabemos lo que Dios quiere decir, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, el versículo 11, Jesús mismo da la explicación y la interpretación de la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Fíjese que Jesús no pone atención en el sembrador, sino en la semilla, en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, tal como lo dice Hebreos 4 y 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es como una espada que penetra en el espíritu, ¿cierto?, en el ser humano y divide el espíritu del alma. Entonces la palabra de Dios es capaz de tocar la fibra más íntima del ser humano para transformarlo, ¿cierto?, si este hombre está dispuesto a recibir el amor de Dios. Discierne los pensamientos más oscuros que están en nuestro corazón, dice. Entonces la palabra de Dios es vital. Jesucristo es la palabra viva. La semilla es la palabra de Dios. Dice aquí, y los de junto al camino, dice, son los que oyen. Fíjense, aquí tenemos el primer tipo de suelo, los del camino. Son los que oyen, escuchan. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dos cosas dice Jesús aquí, o tres podemos decir. Primero, representa a los que oyen la palabra de Dios. Puede ser en una reunión, en una casa,
en un compartir con amigos, pero escuchan la palabra de Dios. Pero tan pronto la oyen, viene el diablo y les quita esa semilla, eso que escucharon. ¿Para qué? Para que no brote la fe, y habiendo brotado la fe se produzca la salvación. Entonces el diablo trabaja, ¿cierto?, de tal manera para quitar a este tipo de personas la semilla que ha sido plantada por medio de la predicación del Evangelio. Y nosotros tenemos que discernir y entender qué clase de tierra somos nosotros. ¿Por qué? Porque estos son los del camino. A veces el enemigo viene y quita la palabra de nuestro corazón. No tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para investigar, sumergirnos en la palabra de Dios, para leer los salmos, los proverbios, que nos hablan de las cosas prácticas de la vida, como la finanza, los amigos, las buenas costumbres, la relación con las mujeres con los hombres. En fin, el libro Proverbios nos presenta tanta vida práctica para que podamos ejercitarla. Los préstamos, por ejemplo, enredarse en cuestiones financieras. Proverbios es un libro eficaz. El Evangelio de Juan, que nos presenta a Jesucristo como Salvador. El Apocalipsis, que nos habla de las cosas, de los juicios que vienen de Dios. Entonces, tenemos para aprender tanto de la palabra de Dios, tanto, que la vida se nos hace corta para aprender todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero aquí viene el diablo y te quita la semilla para que no tengas fe. ¿Cuántas veces hemos sido expuestos a situaciones y nuestra fe parece que se chupó, no estamos ahí? Pero Dios siempre obra a favor de sus hijos. Pero estos son los del camino. Viene el diablo, les quita para que no brote fe y haya salvación. Los de sobre la piedra, dice aquí, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En los años 70, finales de los 80, principios de los 80, está por ahí, se predicaba un evangelio de puras cosas buenas y positivas. Y Cristo salva, Cristo sana y Cristo te soluciona los problemas, pero eso es una mentira. Porque cuando uno llega al evangelio, descubre la realidad de la vida. Y se enfrenta a un panorama que antes no veía porque estaba enceguecido por el diablo. ¿Dios nos salva? Sí, por supuesto. ¿Dios nos puede sanar? Sí. Pero era un ofrecimiento que hacían a todo el mundo. Y Dios trabaja de distintas formas con la gente. Entonces, los de la piedra son los emocionales. Los que de repente, por una actitud, ¿cierto?, emocional, los que viven de emociones, que es como la montaña rusa. Un día están felices, un día triste, un día feliz, un día triste, emocionado, no emocionado, amargado, feliz. Son esa clase de personas. Y reciben el evangelio. ¡Ay, están felices! Y uno se alegra, así que bueno que recibió el evangelio. Pero ¿qué dijo Jesús aquí? Pero estos no tienen raíces, porque su mente, su corazón es cautivada por la emoción. Su decisión está basada en una emoción. Por lo tanto, ese mensaje de levanta tu mano que eres salvo puede afectar a este tipo de personas que por la emoción levanta la mano, pero no hay fruto en su vida. Por lo tanto, hay que predicar la palabra de Dios con todo el mensaje para que las personas puedan entender claramente y tomar una decisión basada en las evidencias que entrega la palabra de Dios y no en la emoción. Porque como dice aquí, una vez que reciben con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba, esto no es para mí. Yo antes era feliz, antes de conocer a Jesús yo no tenía problemas, pero ahora todos los problemas se me vinieron encima, me enfermé, perdí el trabajo, se fue mi mujer, etc. Suceden miles de cosas, pero ¿sabes por qué? Porque el enemigo no quiere que tú seas salvo. Por lo tanto, va a ser lo imposible, porque antes tú le pertenecías. Estabas encadenado, le pertenecías al príncipe de la potestad del aire y eras estabas caminando hacia el juicio y hacia el infierno. Pero Cristo te rescató. Entonces ahora viene el enemigo, ¿cierto? Y trata de seducirte, y esa emoción que tenías, él trata de ahogarla con las pruebas, con los problemas.
Por eso es que una persona que acepta a Cristo tiene que ser una decisión basada en la evidencia de la palabra y también por la obra del Espíritu Santo que me convence que soy un pecador. Y esta es una de las cosas que no se enseña en la iglesia, que uno tiene que arrepentirse porque es un pecador. ¿Por qué? Porque los pecados nos han separado con Dios. Y el pecado significa muerte espiritual. Y estoy muerto, por lo tanto, Cristo me da la vida por medio de su Espíritu Santo. Entonces, estos se apartan. Viene la prueba y se apartan. Por eso que el mensaje, el Evangelio, se vive por fe. Y sabiendo que tendremos pruebas. Sabiendo que tendremos dificultades, enfermedades. Y situaciones que nos van a exponer, ¿cierto? Nos van a desnudar en nuestra fe. Ahí nosotros tenemos que estar firmes en aquello que hemos creído, con convicción segura, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Entonces estos son emocionales. ¿Cuánta gente emocional recibió la salvación? Pero hoy día las iglesias están llenas de gente que ha levantado su mano, pero viven la misma vida que llevaban antes. Nunca se han arrepentido. Y algunos, cuando vienen los problemas, se van del Evangelio, no quieren saber nada del Evangelio. El versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que las oyen. Fíjense, 3 clases de tierra: los del camino, los de las piedras y ahora entre espinos. Recuerden que en aquel tiempo los caminos que hacía Roma eran con piedras, pero de junto al camino era todo de tierra, crecían matorrales, espinos y todo eso. Entonces la gente que está escuchando sabe exactamente de lo que está hablando Jesús, pero no sé si están comprendiendo hacia dónde está apuntando Jesucristo, porque aquí ahora está explicando esta verdad a sus discípulos para que ellos puedan entender la realidad del mensaje de Dios, de las categorías de personas o de tierra o de corazones que podemos encontrar en las Escrituras, especialmente en esta parábola. Entonces, la que cayó entre espinos son los que los oyen, pero yéndose, fíjense, son ahogados por los afanes y las riquezas, los placeres del mundo. ¿Cierto? Escuchan el Evangelio, reciben a Jesús, pero después se van porque su motivación en la vida no es servir a Dios. Su motivación en la vida es hacerse ricos, millonarios, disfrutar de la vida, en lo que se llama en filosofía hedonismo, ¿cierto? Disfrutar de todos los placeres. Y las Escrituras nos dicen que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y que todo aquel que disfruta, ¿cierto?, de este mundo en el sentido de entregarse cuerpo y alma, un día recibirá las consecuencias de haber rechazado el mensaje de Dios. 4 categorías de personas. Entonces vemos aquí que viene el diablo y quita la palabra para que no haya fe y salvación, que es lo del camino. Lo de la piedra son emocionales. Es pura emoción. La que crece entre espinos es sofocado por los afanes de la vida. Están tan afanados que no tienen tiempo para el Evangelio. Y un día Dios les va a decir, si es que no se arrepienten, van a ir al trono blanco y Dios les va a decir: tuviste oportunidad, pero estabas tan ocupado en ti mismo. Así que ahora apártate de mí. Y lo van a tomar y se va a ir al lago de fuego para siempre, para siempre. Fíjense que esto puede pasar en la vida de un cristiano. Este puede ser como el itinerario cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de alabar a Dios, cuando dejamos de congregarnos. Primero, la semilla cae aquí, como los del camino. Pero después crecen espinos y nos podemos transformar nuestro corazón en un corazón de piedra. Ese es un recorrido que puede sufrir cualquier persona que deja la palabra de Dios de lado. Se transforma en el camino, después se llena de espinos y después en piedra. ¿Cuánta gente hay afuera en la calle que alguna vez tuvo un contacto con el Evangelio? No, yo iba a la iglesia. ¿Y saben qué? Las excusas son siempre culpar a otros, siendo que la responsabilidad es personal delante de Dios.
Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Y muchos de ellos, no, la iglesia no me gustaba, no, que hacían esto, no, que no hacían esto otro. Entonces ellos querían conformar la iglesia a su imagen y semejanza, pero uno tiene que ser adaptado al proceso de transformación que Dios quiere realizar en mi vida por medio del Espíritu Santo y su palabra. Porque Dios nos enseña su voluntad por medio de su palabra. Y cuando yo la tomo y la aplico a mi vida, entonces mi carácter, mi forma de pensar, todo lo que sucede en mi vida está relacionado con Dios. Y voy entonces adquiriendo este modelo que Dios tiene diseñado para mí, que es el propósito consumado en la obra redentora en la cruz del Calvario. Cuando Cristo me salva, Dios me dice, tengo un propósito, un plan para tu vida. Pero cuando nos alejamos de este plan, entonces Dios no puede seguir obrando en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te dio la libertad de escoger servirle o no servirle, amarle o no amarle, como 4 tipos de suelos. Pero dice aquí, hay el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que fíjense, corazón bueno y recto. Corazón bueno y recto. ¿Hay personas rectas? Sí. ¿Hay personas que tienen buen corazón? Sí. ¿Y qué les falta? Que escuchen el Evangelio para que sean salvas. Porque no basta ser bueno. No basta ser recto. Necesitamos ir a la cruz de Jesucristo y decirle, Señor, perdóname. Toca mi vida, Señor, quiero servirte con convicción, Señor, y tomar la rienda, toma la rienda de mi vida, Señor, que yo voy a seguirte. Pero estas personas que estaban allí, que la religión no saturaba sus vidas, al contrario, los esclavizaba, dice, estas personas retienen la palabra oída, la retienen, fíjese. ¿Qué significa eso? Que yo la escucho y la devoro mentalmente. ¿Qué significa esto, Dios? ¿Qué quieres decirme en mi corazón? ¿Por qué me estás diciendo esto, Señor? ¿Seré yo como del camino? ¿Seré mi corazón como piedra? ¿Seré como espino? Señor, ¿qué quieres? Entonces, estos son los que se sientan y dicen, Señor, yo te necesito porque yo soy una de estas personas y me rindo a ti. ¿Y qué dice aquí? Son de corazón bueno y recto, retienen la palabra, meditan y dan fruto con perseverancia, a pesar de las circunstancias, a pesar de la pobreza en el primer siglo, porque recuerden, esto es un mensaje para una audiencia del primer siglo. Estamos hablando del año 60, donde la pobreza, la esclavitud, el abuso era una cosa pero terrible. Hoy día nosotros no vivimos ese tipo de esclavitud, ni tampoco ese tipo de pobreza extrema, pero sí tenemos el mismo tipo de corazón. Una cosa le dice Dios a Jeremías, que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Solamente Dios lo puede conocer. Y el corazón del hombre a través de todas las edades ha tenido la misma inclinación, el mismo comportamiento, desobedecer a Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, Israel adorando imágenes, a pesar de todo lo que Dios hizo. Les dio maná en el desierto, les dio la carne, les dio el agua, los protegió de día con una nube, en la noche con el fuego, cuando iban atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero su corazón se inclinó a la perversidad. Quemaron sus hijos al dios Moloch, sacrificaron sus hijas, se entregaron a la adoración y a los pecados más horribles que pueda describir las Escrituras. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es inclinado al mal. Pero cuando alguien con perseverancia decide y toma una decisión para adorar a Dios, seguirle, entonces Dios bendice. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en ti, Filipenses 1:26, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando Dios ve un corazón dispuesto, entonces Dios comienza a trabajar, su Espíritu Santo. Pero para eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, a la semilla. Porque aquí le da importancia, pero sumamente, digamos, grande, el evangelista Lucas. Nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces podemos ver 4 tipos de suelo y 3 cosas que distraen al hombre.
Satanás, el diablo, que quiere arrancar la semilla. La superficialidad de nuestra vida. Porque no hemos llegado a un punto de inflexión en nuestra vida para aterrizar todo lo que estoy escuchando. Entonces vivo superficialmente. Todo me da lo mismo. ¿Cierto? También la emocionalidad. Un día estoy así, un día estoy acá. Entonces, esa superficialidad la aprovecha el enemigo para destruir tu fe. Para arrancarte la semilla. Para decirte, sí, estás bien. Dios no te ama, Dios no te quiere. Mira cómo estás. Pero esta superficialidad tiene que ver con la falta de compromiso en mi relación con Dios. Se dan cuenta que no es con la iglesia, es con Dios. Porque Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Y tenemos que rendirnos a Él. Y otro aspecto, cierto, que aleja al hombre de la presencia de Dios son los valores mundanos. Los valores de este mundo. Tú puedes ver cómo están. Tú ves a los jóvenes fumando marihuana en la calle como si estuvieran tomando Coca-Cola. Teniendo relaciones en las plazas. Viviendo como ellos quieren vivir. Sabemos que hay doctrinas totalitarias detrás, cierto, infiltrando a los jóvenes. Pero eso viene del infierno. Porque la voluntad de Dios es que todo hombre, toda mujer viva para Él. Y vivir para Dios no es una cosa desgastante, es un privilegio conocer a Dios. Es un privilegio conocer a Jesucristo. Es un privilegio, ¿saben? Tener la palabra de Dios y poder leerla tranquilamente en nuestras casas. En Corea del Norte, en los países islámicos, usted es sorprendido con una Biblia, a usted le corta la cabeza. ¿Está dispuesto a pagar el precio? No, no es así. Porque nosotros como cristianos no estamos preparados para una persecución. ¿Por qué? Porque hemos vivido así tranquilamente. Si vinieran a entrar hoy día soldados y nos pusieran una pistola en la cabeza para que neguemos la fe, ¿cuántos de nosotros negaríamos la fe? Pero entonces tenemos que nosotros valorar la libertad que tenemos ahora. Que podemos predicar el Evangelio, podemos compartir la palabra, podemos adorar a Dios. Pero aún así somos gobernados por la superficialidad y por los valores mundanos a veces que entran en nuestra vida. Jesús dijo, no améis el mundo. Porque el que ama al mundo es enemigo de Dios. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, el versículo 16 en adelante continúa con una enseñanza, no sé qué hora es. Cuarto, ya, alcanzamos a cubrir estos versículos. Los versículos que vienen a continuación del 16 al 18 tienen una directa relación con aquellos que tienen buena tierra, con aquellos donde la semilla cayó, su corazón es buena tierra y que da fruto, y que persevera en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está relacionado con la luz, porque recibimos la luz de Cristo. Jesús es la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros debéis resplandecer como luz en un mundo que está oscuro para que los hombres vean tus buenas obras. Entonces dice aquí, nadie que enciende una luz, fuimos encendidos, la luz de Cristo llegó a nuestro corazón. Jesús es la luz que brilla. Y ha brillado en nuestros corazones. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Ridículo. Recuerden que en el primer siglo, en este tiempo, la gente iluminaba sus casas con esos famosos chonchones con aceite. No tenían lo que nosotros tenemos. Prendemos un interruptor y en fracción de segundos tenemos iluminada la pieza. Cierto, queremos algo eléctrico y ahí está, pero ellos no tenían esas comodidades. Entonces ellos se iluminaban con sus lamparitas con aceite. Entonces sería ridículo si alguien enciende una luz, volverla a cubrir. ¿Para qué? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Todos los que hemos sido salvados por Jesucristo, hemos recibido la luz de Dios, la luz de Cristo, que disipó las tinieblas que hay en nuestros corazones. Pero fíjense, estos textos están relacionados directamente con aquellos que recibieron la semilla y dieron fruto al 100%. Pero también ocurre por dejar fluir en nuestra vida
ciertas cosas que son de la vida pasada, de la vida carnal pasada. Y muchas personas piensan que pueden ocultar el pecado en su vida y cubren su vida para que nadie lo descubra. Jesús dijo, nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, pero hay cristianos que hoy en día que están viviendo en pecado han cubierto su luz con vasija, con su propia vida. Vasija aquí la podemos tipificar al cuerpo, con su vida. Es imposible, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Decía un pastor, ayer lo leí, que lo más terrible le puede suceder a un cristiano o una cristiana cuando los descubren en pecados ocultos. Pero también es sano, porque eso lo puede inducir al arrepentimiento. Pero lo más terrible es vivir en pecado y decir, jaja, nadie me descubrió. Jesús dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Tú eres cristiano? ¿Yo soy cristiano? Que nuestra luz sea visible a todos, a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, que todos puedan ver la luz. Y esa luz implica un carácter desarrollado a la imagen de Jesucristo que ha tocado nuestra vida y que obra ahora por el medio del Espíritu Santo. Es decir, que ahora mi vida deja reflejar esa luz que ha llegado. Entonces nadie que es sabio de los que han recibido la palabra, que dieron fruto, puede vivir en pecado y ocultarse. No, Dios nos llama a exponer la luz que hay en nuestro corazón y en nuestra vida, esa transformación que ha ocurrido para que otros puedan ver esa luz. Cuando te pregunten, ¿qué pasó contigo? Ya no fuma marihuana. No, porque Cristo transformó mi vida. Ya no necesito eso. Ya no necesito mentir. Ya no necesito hacer o practicar ciertas cosas. Porque Cristo ahora brilla en mí. Y la luz de Cristo yo no la voy a apagar. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó en el momento, en el tiempo, en la hora precisa. Fue el momento en que el Espíritu Santo me habló. Y fue en ese momento que mi corazón se abrió y dijo, Señor Jesús, ven a mi vida. Gracias te doy. Entonces, todos que entran, que vean la luz, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Fíjense, no hay nada oculto. ¿Tú piensas que hiciste algo escondido? ¿Nadie te vio? No, mentira, Dios te vio. Dios nos ve. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada oculto. Salmo 139 es un salmo que nos habla de la omnisciencia, omnipresencia y todo conocimiento que Dios tiene cuando pensamos que nosotros. Salmo 139, versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, es decir, toda la acción del día a día. Tú conoces mi día a día, lo que pienso cuando me levanto, lo que hablo. Has entendido desde lejos mis pensamientos, ¿cierto? Cuando estoy levantando, me estoy sentado en la cama, mis pensamientos, todo lo que viene en mi corazón, Dios lo entiende, Dios lo ve. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, todas las áreas de mi vida, que dice, te son conocidas. No hay nada oculto delante de Dios. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue invitado por el fariseo? Y el fariseo, ¿qué dijo? Pensó, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa. Y Jesús le respondió a él con una parábola. ¿Por qué? Porque Jesús entendió claramente lo que él, y vio lo que él estaba pensando. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es omnisciente también. Fíjense, Dios conoce todo nuestro quehacer. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es
no lo puedo comprender. Somos limitados, finitos. La omnisciencia, el poder, la majestad de Dios es tan sublime que hay cosas que son limitadas a nuestra mente racional, no la podemos entender, pero cuando me presento delante de Dios, Él viene a estar conmigo. Este Dios sublime, alto, que no lo puedo entender, viene a estar conmigo, porque Él dijo que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Tal conocimiento, dice, es demasiado y maravilloso para mí. Y pregunta aquí el 7, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. El primer cosmonauta ruso que fue lanzado, que fue Yuri Gagarin, que dio la vuelta, ¿se acuerdan? Que rotó el primer cosmonauta ruso, cuando estaba arriba dijo, miré por todas partes, miré los cielos, dijo, y nunca encontré a Dios. El imbécil no sabía que Dios quería hablarle a su corazón y quería entrar a él. Muerto está. ¿Y dónde creen que está? ¿Por qué? Porque se burló. Y aquí el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Dios es omnipresente. Es diferente de una creencia que se llama panteísmo. El panteísmo dice que Dios es todo y todo es Dios. Que Dios está en un árbol, en una silla, en un gato, en un perro. Eso no está hablando de eso. Está hablando que Dios lo cubre todo. Dice aquí, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol, que es la forma del Antiguo Testamento, o Hades en el Nuevo Testamento, para llamar al lugar cierto profundo que está en la tierra, que estaba dividido en aquel tiempo en el seno de Abraham y en el infierno. Y si fuera allí, dice, si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, fíjense, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, así que no hay nada que podamos hacer que no esté descubierto delante de Dios. Todo. Aún las tinieblas no te encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué increíble. Volviendo aquí a Lucas para terminar. Versículo 18. Entonces, está hablando con sus discípulos. Recuerden, Jesús le ha explicado la parábola. Ahora Jesús le está hablando a sus discípulos que tienen la luz. Que no hay nada oculto, dice, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Fíjense la advertencia que dice el versículo 18. Mirad, porque es un imperativo. Ustedes saben que los verbos que están en imperativo son una orden. Mirad, pues, cómo oís. Porque a todo aquel que tiene, es decir, el que recibe la luz, el que obedece, recibe más luz. Dice, se le dará. Porque todo aquel que tiene, que ha recibido a Cristo, que recibió la salvación, que entiende la palabra de Dios, se le dará aún más. Porque Dios trabaja así. Dios quiere darnos, bendecirnos abundantemente, sobreabundantemente. Y a todo aquel que no tiene, dice aquí, aún lo que piensa tener, vive de fantasías, se le quitará. Quien descuida o rechaza esta salvación tan grande, pierde incluso lo que creía tener. Por eso Jesús dice, con esto termino en Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre sanamos a la gente. En tu nombre, Señor, liberamos a personas que estaban poseídas por demonios. Sí, es cierto, pero yo a ustedes no los conozco. No sé, apartaos de mí. Entonces, la enseñanza de Jesucristo tiene que ver entonces cómo estoy cultivando mi corazón para que sea buena tierra.
¿Cómo estoy respondiendo al llamado del Evangelio? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cierto? ¿Y cómo estoy canalizando mi responsabilidad de brillar como un cristiano nacido de nuevo, una cristiana que ha conocido la luz de Cristo? ¿Cómo está mi andar? ¿Cómo son mis pensamientos? Entendiendo que no hay nada oculto delante de Dios. Él lo ve todo. Él es el testigo invisible de mi vida. No para juzgarme y condenarme, porque aquí dice, porque el que recibirá más, el que vive en obediencia recibirá más. No es para condenarme, es para bendecirnos. Pero el que piensa o vive autoengañado, no recibirá lo que piensa. Le será quitado. Y eso es importante. Y culmino con un salmo que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, es decir, en el Evangelio, este me servirá. No que me sirva porque está la opción de desecharlo, sino porque vendrá a mí y será mi seguidor. Vivirá para mí. ¿Qué clase de tierra somos? ¿Qué clase de tierra somos? Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por tu amor, Señor, por el privilegio que tenemos de tener esta libertad de estudiar tu palabra, Señor, libremente. Pero también tenemos la gran responsabilidad, Señor, de ver cómo respondemos a este llamado que tú nos haces, Dios. Y de verdad, Señor, necesitamos tu fuerza, tu poder, porque sin duda somos personas humanas, débiles, y necesitamos, Señor, que tu Espíritu nos anime, nos dé la fuerza y nos guíe, Señor, cada día. Y tu palabra, Señor, que es la luz que ilumina nuestro camino. Y Cristo, que es la palabra viva, Señor, que gobierne nuestra vida, Señor. Te agradecemos por este día, por todos los que estamos aquí, por tu amor, Señor, y el privilegio de ser llamado hijo, hija. El privilegio de haber entendido tu palabra cuando ella vino a nosotros para llamarnos al arrepentimiento. Señor, gracias te damos nuevamente en el nombre de Jesús. Amén.